Nos vamos al contacto con el profesor Roberto Folari de Carta Abierta. Profesor, ¿cómo anda? Buen día. Buenos días. Bueno, viendo las repercusiones de este curioso intento de paro general que hubo el día martes, ¿no?, que inventó a través de Micheli y de Moyano una nueva forma de paro que podríamos llamar el paro de prepo, ¿no? Es un paro de prepo, pero el prepo no contra el gobierno. No, cualquier paro general es un paro hecho contra un gobierno, sino que paro de prepo contra los trabajadores. Es decir, un paro extorsivo porque impedía que los trabajadores pudieran llegar a trabajar, que fue hecho abiertamente contra ellos. Y entonces, bueno, el hecho de que más de 20 micros hayan sido apedreados en Mendoza, ¿no es cierto?, y se le haya desinflado las gomas. Roberto, Sí. 53 en Mendoza. Bueno, 53 hayan sido, yo tenía entendido que a los apedreados eran alrededor de la mitad y la otra mitad eran impedidos de llegar, pero sin haber sido apedreados. Pero en todo caso se impidió, claro, el número que estás diciendo, más de 50 micros fueron impedidos de llegar, y algunos podrían imaginar que eso es como una noticia, digamos, marginal, y hay otra noticia distinta sobre cómo estuvo el paro. No, eso muestra exactamente lo que el paro fue, es decir, impedir que la gente que quería trabajar pudiera hacerlo, de manera tal que un paro de neta extorsión, insisto, no contra el gobierno, el cual por supuesto se atacaba con esto, pero sí contra los trabajadores que intentaban ir a trabajar y se les impidió de las más diversas formas. Esta es la más evidente, pero hubo otras como el impedir en general que hubiera transporte ese día, el impedir que se pudiera cargar nafta a través de entonces el paro en las estaciones de servicio, y que los que querían trabajar se les impidieran esos lugares, etcétera, ¿no? Las declaraciones de Micheli el día anterior, verdaderamente insólita, y que merecerían que fuera llevado a la justicia, ¿no? Es extraño que no se lo haya hecho. La declaración de Micheli de que tenga ganas de trabajar, que no lo haga mañana, son una amenaza abierta, digamos, eso fue una amenaza pública. A la misma hora estaba diciendo Berni, ¿no es cierto?, secretario de Seguridad del Gobierno Nacional, que se iba a garantizar no solo el derecho de huelga, que se garantizó de una manera absolutísima, sino que se garantizó, que se iba a garantizar la protesta social, y entonces que no se reprimirían los piquetes ni las formas que en lo preciso son ilegales, ¿no es cierto?, de interrupción del tránsito, ¿no? Es decir, el piquete es un invento de los desocupados, que no tienen visibilidad y no les queda otra que hacerlo para poder hacer alguna protesta. Ahora, un paro digamos, de trabajadores no necesita de ninguna manera piquete. El piquete es una forma extorsiva, ¿no es cierto?, de impedir a los que quieren trabajar que lo hagan, ¿no? O sea que los piquetes no venían a cuento. Sin embargo, el gobierno nacional no los reprimió en absoluto, permitió que existieran, de modo que la gente realmente no pudo llegar, muchos de los que iban a trabajar, a su sitio de trabajo, y no hay ningún responsable por esto. Es decir, todos estos micros apedreados en Mendoza, bueno, aquí alguien tiene que dar la cara de los que organizaron el paro sobre quiénes son los que hicieron esto, o por lo menos tendrá que haber una investigación policial y judicial que determine los responsables, ¿no? Porque hasta ahora no se ha procesado a nadie, nadie dice nada, y cuando se le preguntó a Calcañi, miró para arriba diciendo que él no tenía nada que ver. Nunca uno ha visto a alguien que diga que tiene que ver. El tema es... Claro. Claro. Nadie se hace cargo de esas cosas. Claro, no, mire, fui yo, no, claro. Eso seguro que no ocurre. El tema es que tiene que ser investigado los que tienen que ver con la organización del paro, a ver quién hizo esto. Porque esto incluso, no, Roberto, esto no fue hecho espontáneamente por nadie, esto estaba absolutamente coordinado, ¿no? Sí. En la transmisión en vivo que hizo Canal 7 del corte que se realizó frente a la terminal, se puede ver en el momento exacto en que dos choferes desinflan las ruedas de un colectivo que obviamente queda varado allí. Cuando el periodista va y se acerca en una situación compleja, digamos, ¿no?, porque estaba ocurriendo en ese momento, bueno, en vivo, en directo, fue desmentido, como que eso no había ocurrido, y atrás se podía ver la imagen en el momento exacto en que eso estaba pasando. Sí, así que hay responsables, hay gente que está filmada, así que bueno, esto corresponde que tengan los procesos legales. No se puede hacer este tipo de cosas con total impunidad, como si fuera lo más natural del mundo. Total, entre comillas, estamos protestando. Insisto, la extorsión es a los trabajadores y a los transeúntes, no es a los ciudadanos, no estaban extorsionando al gobierno.
Por cierto, además el paro no tuvo el efecto que se dice, ¿no? El comercio y la industria en Buenos Aires funcionaron prácticamente a pleno, funcionaron prácticamente en el 100%. Los micros y los subtes funcionaban más o menos a la mitad, había micro en Buenos Aires, y taxi, bueno, no quiero decir, había más taxi que lo que hay cualquier día común. Era un festival, había montones, ¿no? O sea que la ciudad no estaba en un día normal, pero estaba lejísimo de estar en un día de paro general, ¿no? Era un día, digamos, atípico, pero de ninguna manera un día parado, ¿no? Lo cierto es que alguien puede ver la foto de Clarín, que es graciosa, ¿no es cierto?, donde no hay absolutamente nadie. Claro, puede haber sido tomada en el Japón el año pasado, ¿no es cierto?, puede haber sido tomada en Buenos Aires, había unas de Buenos Aires que eran claras de Buenos Aires, había otras que eran una autopista cualquiera. Quiero decir, una puede haber sido tomada en Japón, la otra puede haber sido tomada en Suecia, y la otra en Buenos Aires, qué sé yo, a las 5 de la mañana o a las 6 de la mañana del día no sé cuánto del año 2006, ¿no es cierto? O sea, las fotos no valen absolutamente nada, ni muestran absolutamente nada, porque son inauténticas en cuanto a poder tipificar cuándo han sido tomadas, ¿no? Y dónde, ¿no? Lo cierto es que el gobierno, incluso en este sentido tanto nacional como provincial, no reprimió acorde a la forma habitual y la decisión habitual que hay en este sentido, y esto es loable e impide que haya, digamos, mayor violencia, pero hay que decir que el gobierno garantizó la libertad de los huelguistas, pero que son sus adversarios y que atacan todo lo impiadosamente que pueden al gobierno, pero no garantizó al gobierno que quienes querían ir a trabajar pudieran hacerlo, ¿no? Hay que decir esto, hubo una cierta falla en este sentido, porque una cosa es permitir, ¿no es cierto?, que quienes quieran se manifiesten, y otra cosa es que se pueda apedrear hombres. Está bien, Roberto, pero es por ese lado donde buscan la confrontación, y vos sabés que eso puede traer consecuencias no deseadas. Está muy bien lo que vos planteás, pero precisamente la provocación va en esa dirección, porque digámoslo con todas las letras, Moyano demostró en algún momento que puede paralizar al país. Lo puede paralizar como los camioneros paralizan Francia. Es decir, no es ninguna hazaña, él lo puede paralizar. Pero los otros sectores que participaban de ninguna manera lo pueden paralizar a menos que amedrenten a través de los piquetes. Es decir, eso es una realidad. Si vos provocás de esa manera y, por ejemplo, Gendarmería va a tratar de garantizar de que los trabajadores que no desean parar quieran ir a su trabajo, bueno, en un momento dado se puede producir la confrontación y no sabemos qué consecuencias trae eso. Este gobierno jamás reprimió una protesta. Sí, eso es cierto, pero claro, es de destacar esto que ha sucedido, ¿no? Porque me parece sí que al margen de que tenga cierta racionalidad en relación a impedir provocaciones, lo cierto es que por la decisión que el gobierno tomó, no pudo garantizar que quien quisiera ir a trabajar lo hiciera, y sí le permitió, digamos, a todo tipo de protesta a quienes protestaban, con lo cual esto hay que subrayarlo, ¿no? Es decir, no solo han gozado de libertad para hacer un paro, sino han gozado de libertad para hacer actos ilegales prácticamente, ¿no? Claro que la decisión del gobierno fue no confrontar, ¿no? Y realmente cuando se habla de intolerancia, ¿de qué lado está la intolerancia, ¿no? De que cuando se habla de quién ejerció violencia, aquí ha quedado bien claro que son los paristas, que es Micheli, que es Moyano quienes hicieron la violencia, además de ser, por cierto, una mezcolanza indigerible, digamos, que hasta cuando se juntaron allí se contradijeron públicamente, ¿no es cierto?, cuando Sobrero se quiso hacer el héroe diciendo yo lo he parado los trenes, qué sé yo qué, y Moyano lo paró en seco en la mitad de la conferencia y le dice, mire, eso lo hice yo, que llamé a un amigo, que sé, bueno, en fin, fue un papelón ahí, viendo quién se adjudicaba entre ellos, porque es evidente que no tienen nada en común, ¿no? El propio Sobrero de la Unión Ferroviaria, que todavía tiene algún grado de pudor, no sabía cómo responderle a Maximiliano Montenegro, cuando le decía, pero los señaleros van a provocar un caos si participan del paro, porque la mayoría de los sectores ferroviarios de varios ramales van a querer trabajar. Finalmente no trabajó ninguno, porque evidentemente sin señales no se puede trabajar. Es decir, un mínimo en cada sector ferroviario paraliza a todo el resto. Fue lo que ocurrió en Aerolíneas Argentinas, de hecho. La minoría estaba a favor del paro y logró neutralizar el funcionamiento de Aerolíneas, provocándole una pérdida de 28 millones de pesos en un día. Sí, allí ellos han conseguido, digamos, con muy poco impedir que trabajen los otros. Este ha sido digamos, el procedimiento en todas partes, ¿no? Impedir la posibilidad de que
se puede trabajar por vía de la digamos la extorsión a través, por ejemplo, esto que decís, de los señaleros, a través de los controladores, ¿no es cierto?, en Aeroparque, etcétera. No, ¿no es cierto? Es que esto que hubo de extorsivo contra los trabajadores no es un detalle del paro, ¿no?, sino es lo que muestra su esencia, es lo que muestra qué clase de, digamos, de protesta fue esta, que la violencia y la extorsión estaban en el núcleo de lo que de cómo se ha configurado, ¿no? Y si las movilizaciones que hubo fueron un fracaso, fueron prácticamente casi inexistentes, digamos, ¿no? Es decir, fueron muy malas, tanto acá en Mendoza como la movilización nacional que organizó Micheli, y si nadie habló de ellas, porque prácticamente fueron, digamos, muy pobres, es porque efectivamente la voluntad parista que hay es muy baja, ¿no? Es decir, esto se ha dicho poco, pero ¿qué pasó con las movilizaciones? ¿No? Es decir, si hubo acá en Mendoza, hubo allá, y nadie las registra, digamos, porque como tales fueron realmente de muy poco peso, ¿no? Esto muestra bien en claro, ¿no es cierto?, que la gente que estaba activamente interesada en esta protesta era muy poca, y que en realidad el control de las naftas, el control de transporte, el control y la imposibilidad de llegar vía piquete fueron lo que han logrado que el paro tuviera cierto peso, ¿no? No fuera todo lo general que se dijo, pero que sí tuviera una cierta efectividad parcial, ¿no? Entonces, insisto con esto, ¿no es cierto?, el piquete es un arma de protesta totalmente ajena, digamos, al sindicalismo y claramente proveniente de los desocupados, y que hayan apelado a esto implica la impotencia. Lo puso los Andes como si fuera un título, como si fuera algo extraordinariamente bueno. Hubo 160 piquetes a nivel nacional. Bueno, esto significa que esto no era un paro, esto era otra cosa, ¿no? Así que bueno, creo que se ha mostrado que este sindicalismo tiene una cierta capacidad de extorsión, pero tiene bastante poca capacidad de representación y bastante poca, digamos, capacidad bueno, casi nula, muy baja capacidad de movilización, ¿no? Profesor, muchas gracias. No, por favor, un gusto, ¿eh? Igualmente, hasta luego. El profesor Roberto Folari de Carta Abierta con nosotros.